Mundo Yoruba. Pataquis. Oya salva a Chango. En una oportunidad Chango se vio rodeado por enemigos que lo buscaban. Había perdido su caballo y, huyendo, llegó por fin al lugar donde vivía Oya. Allí nadie sabía que era esposa de Chango. El oricha le dijo: «Ya, me tienen rodeado, me quieren matar. Mi rayo no es efectivo contra los enemigos. ¿Por qué te falta el coraje para pelear?», le preguntó Oya. «No es que me falte el coraje», le respondió, «es que estoy cansado. Si pudiera escapar de este cerco, recobraría las fuerzas y los deseos de vencer. Ayúdame». Oya pensó por unos instantes y luego le dijo: «Cuando caiga la noche te pondrás uno de mis vestidos y te daré mis trenzas». La mujer se cortó las trenzas y se las dio a Chango, que no sabía qué hacer con ellas. Oya se las colocó hábilmente en la cabeza. Luego le ayudó a vestirse de mujer. Momentos más tarde Chango, imitando a Oya, salió de la casa, cruzó cerca del enemigo y saludó moviendo la cabeza, pero sin decir palabra, porque su voz era muy fuerte. Se alejó de allí y logró descansar y recobrar energías. Encontró su caballo Echine y entonces se lanzó al ataque, más bravo que nunca, vestido aún como mujer y con las trenzas de Oya. Esta salió de la casa sin trenzas y armada, decidida a ayudar a su marido. El enemigo fue vencido. Desde entonces Oya fue la inseparable de Chango en todas las guerras.